Con Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad. Vamos a hablar sobre el impacto económico, que es un impacto no solo económico, sino también social, de los llamados préstamos gota a gota. Estos préstamos que no se desarrollan en el mercado formal, que, digamos, son consecuencia, entre otros elementos, de la informalidad y de la falta de inclusión financiera en nuestro país en los últimos años. Ya estamos con Enrique. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, conversar contigo. Hola Raúl, igualmente, encantado de estar en tu programa. Lo anunciaba, vamos a hablar de este fenómeno nacional que son los préstamos gota a gota, que están muy vinculados con la informalidad y la falta de bancarización, ¿verdad? Tal cual, mira, lo estás agarrando por el lado correcto. El negocio bancario es un negocio documentario, entonces difícilmente puedes bancarizar un país con 75% de empleo informal. Los bancos no tienen papeles por donde agarrar o poder discriminar quién es un buen o un mal pagador y quién tiene capacidad de pago o no. Entonces, el problema es ese, que los bancos solo llegan a los segmentos A, B y rascan un poco el C y no llegan al D ni al E porque ese es el segmento informal. Entonces, hacer banca, prestarle a alguien que no tiene ningún tipo de registro, por así decirlo, es muy difícil. Ahora, un pequeño paréntesis, porque entiendo que, por ejemplo, en Egipto se desarrollaron modelos de préstamos a informales que fueron muy exitosos. ¿Esos no se han llegado a replicar en el Perú? Durante los 90 entraron muchísimos bancos tratando de efectivamente hacer lo que tú dices, bancarizar, y puedo nombrar casi 10 bancos, Banco del Trabajo, Mi Banco, Banco República, solo por nombrar algunos, que vinieron, trataron por algunos años más o menos que le fue bien mientras el Perú crecía, pero al final la cartera se les cayó, o sea, han habido intentos y hasta ahora nadie le ha podido dar la vuelta, y los banqueros son los principales interesados en bancarizar. Lógico, O sea, porque tienen el dinero y quieren hacerlo circular, ¿verdad? a un banquero no le importa de qué color eres, cuál es tu apellido, a quién le rezas o cuál es tu orientación sexual. A los banqueros les encanta hacer plata y si fuera negocio lo harían, simplemente que no le han podido dar la vuelta al tema de cómo hacer para llegar a un modelo sostenible de que le prestes, llegar a prestarle al sector informal. Es bien complicado. Sobre todo que en Perú la capacidad de los bancos que tienen de cobrar esas deudas pequeñas es muy poca, ¿no? Un préstamo de 1.500 soles, 1.000 soles es básicamente incobrable, ¿no? Porque la lavada te saldría más cara que la camisa, ¿no? Lógico, no es rentable cobrarlo, digamos, enviar a una para persona nada, a hacer un seguimiento. Y además saldrían, pues quedarían muy mal parados, ¿no? Entre la imagen de salir y entrar a la casa y llevarse tu televisor o llevarse no sé, un sofá tuyo, ¿no? Que lo podrían hacer legalmente, ojo, cuando tú firmas un pagaré, podrían ellos ejecutar, pero al final no lo hacen porque simplemente, pues, no les sale a cuenta, ¿no? Ahora estos préstamos, sí, algo a raíz de la conversación que íbamos a tener, mira, el problema, ¿cómo es, no? Curiosamente lo hace peor el Estado, ¿no? O sea, en junio del 21 establecieron en el Perú lo que se llama la ley antiusura. Establecieron que los bancos no podían prestar por más allá de una tasa, que hoy día la tasa en soles es 88%. Entonces, al final, ¿qué hiciste? Generaste que el segmento más riesgoso, que a los bancos le prestaban a 150, 200%, dejen de hacerlo. Pero hubo momentos en que algunos intereses moratorios llegaban a 500%, yo lo recuerdo perfectamente. Mira, te voy la estadística. Yo he visto ahí en préstamos de 1.000 soles, según estadísticas de la SBS, 200 y hasta 300% con todas las moras y tal, ¿ok? Pero podría ser, ¿ok? Pero lo que te quería decir es lo siguiente. Desde ese momento hasta acá, lo que son créditos de consumo en las cajas rurales, que es el segmento al cual estamos apuntando, han bajado 18% en los últimos 4 años, el saldo de préstamos. Las tarjetas de crédito que ofrecían estas cajas ha bajado al 50%. ¿Qué pasa? Si no me dejas cobrar, simplemente me retiro del mercado.
y los Claro. bancos también han dicho, este segmento no lo voy a atender. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Efectivamente, arrojando a la gente al mar de la informalidad, donde vienen los tiburones que te cobran lo que quieren, básicamente. Y acá también había hecho un par de cifras. 15% mensual que te cobre un informal equivale a 435% de tasa anual. 10% semanal, que es lo que normalmente ve, por lo menos preguntando he Uf. visto, equivale a 14.000% de intereses anualmente. Entonces, claro, tú me puedes decir, oye, 100%, 200%, lo que ofrecían los bancos antes de esta ley era un montón. Sí, pero ahora simplemente No lo se dejan compara, en ¿no? préstamos y están ahorita en manos de los usureros. Entonces, vemos cómo una ley que se supone que iba a proteger al consumidor lo termina perjudicando, porque el préstamo más caro es el que no tienes. Ese es al final Efectivamente. ya lo que veo. Ahora, dos preguntas finales, Enrique. Primero, el impacto social, porque estos usureros te cobran rompiéndote las piernas, digamos, siguiendo un poco la lógica de las películas de mafia, ¿no? Eso en primer lugar. ¿Qué se sabe de cómo funcionan estas mafias? ¿Hay algún tipo de control o está todo, digamos, fuera de control? También estamos desprotegidos, porque lo que hizo el BCR en su momento cuando se dio la ley es sacar una opinión en contra de esta ley. De hecho, hizo un pequeño estudio donde decía que estos gota a gota costaban hasta 5.000% en ese momento en el estudio del 2021, ¿no? Pero ¿qué pasa? Acá revisando también, la ley antiusura establece que la pena máxima para alguien que hace usura es de 2 a 4 años. O sea que no hay prisión efectiva. O sea, no hay prisión efectiva y es 2 a 4 años en casos agravados. Obviamente, si Ajá. ya te estoy extorsionando, haciendo cosas ya más duras, me imagino que hay otras Claro, porque ahí penas, el delito no es usura, sino la extorsión, ¿no? tal cual. Pero la usura per se, o sea, es bien light. O sea, no creo que a nadie se lo lleven preso por usura en este país. Quizás es una de las cosas que podríamos hacer para proteger, ¿no? Y lo segundo es que son mafias internacionales, ¿no? Por lo que también he visto en los medios, son cosas que vienen de México, de China, de Colombia, gente muy organizada, ¿no? Entonces, desafortunadamente, es bien difícil, va a ser bien difícil bajo la legislación actual tratar digamos, de controlarlo, ¿no? Lo que tendríamos que hacer, yo digo, es subamos esa tasa máxima, por ahí que 88 les puede sonar muy alto, a muchísima gente es muy alto, pero de nuevo, el préstamo más caro es el que no tienes. Quizás podemos una tasa en 100, 120 y podemos formalizar, aunque sea darle algo más, digamos, algo menos voraz que las tasas que ve la gente en los gota a gota, ¿no? Ujú. Entonces, yo subiría la tasa porque si no lo dejamos, digamos, a expensas de los informales. Y por el otro lado, legal, trataría de ver si puedo ajustar las tuercas y cómo penalizamos más drásticamente a estas personas, ¿no? Porque en Ujú. general, darte un préstamo informal, yo te presto y pactamos una tasa, bueno, al final el tema es cuáles son mis prácticas de cobranza, ¿no? O sea, eso es lo más tenebroso, ¿no? Porque al final, si nosotros pactamos una tasa de, no sé, 5% mensual o 10% mensual, 10% mensual es 213% anual. Es muy alto, pero tampoco es una locura, ¿no? Sobre todo si son préstamos muy chiquitos y Claro. muy cortos, ¿no? Y eso es Creo que para pasar estamos un dentro bache, de, básicamente, ¿no? tal cual, no llego a fin de mes, necesito 200 soles. Préstame 200 Mm. soles, ok, te cobro 10% en una semana, 2 semanas. O sea, eso Ujú. se puede entender, porque además los montos son chicos. El tema es ya cuando te cobran a diario, te cobran unas cosas exorbitantes y sobre todo, como te digo, como tú bien dices, te empiezan a extorsionar, ¿no? Pero una pena, y es una demostración de más de cómo una ley antimercado produce el efecto justamente contrario. Se supone que esa ley antiusura protege a los consumidores, bueno, los tiro hacia la informalidad, donde van a terminar peor, ¿no? De acuerdo. Muy bien, como siempre, un placer conversar contigo, Enrique. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente.